Madhava Kunja Vichari Radha Madhava Gopiyana Vallava Girivardhani Iyana Vallava Yashodanandana Brajayana Ranjana Yashodanandana Brajayana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yayoradha Madhava Kunja Vichari Gopijana Vallabha Girivardhani Yashodanandana Brajayana Ranjana Yashodanandana Brajayana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Vayase Chaitanya Prabhu Nityananda Balaram Gadadhar Shivasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Govinda, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Vishnupad Paramahansa, Paribraya Kacharya Stotarasata, Su Divina Gracia Vai Chanaravindan, Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premanandi Hari 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 Bol. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias sean para sus señorías, Shri Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananime Namaste Sarasvati Deven Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatyadi Satarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaitar Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, buenos días a todos. Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrindam Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrindam Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrindam Leemos del Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 9. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visita los lugares sagrados. Para ir cogiendo el hilo del capítulo, antes de leer el verso número 213, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el sur de la India y en un lugar encontró el manuscrito del Kurma Purana, un manuscrito muy antiguo que era original, y en ese manuscrito se explicaba que cuando Ravana apareció
Sita se refugió en el dios del fuego, Agni, y entonces se manifestó una falsa Sita. Entonces Ravana, la que tocó, fue una falsa Sita, no Sita original. Después, cuando Ramachandra puso a prueba a Sita, hizo que se metiera en el fuego y esa falsa Sita se quemó y Agni devolvió la auténtica Sita. Entonces este manuscrito del Kurma Purana se lo dio a Ramadas Prabhu, Ramadas Vipra, se llamaba el devoto, que no quería cocinar porque pensaba que Ravana había tocado a Madrecita. Ese era el último verso que leímos el domingo anterior, dice: a petición de Madrecita, Agni, el dios del fuego, produjo una forma ilusoria de Sita, y Ravana, el de las 10 cabezas, raptó a la falsa Sita. La Sita original fue entonces a la morada del dios del fuego, y cuando el señor Ramachandra sometió a prueba el cuerpo de Sita, fue la Sita ilusoria y falsa la que entró en el fuego. En ese momento, el dios del fuego trajo de su morada a la Sita original y la entregó al señor Ramachandra. Estos 2 versos se han tomado del Kurma Purana. Repitan, por favor. Putra, Pana, Viprera, Aila, Anandita, Mana, Patrapana, Viprera, Aila, Anandita, Mana, Prabhura, Charane, Dari, Karaye, Krandana, Prabhura Charana Dari, Karaye, Krandana, Patrapanya Viprera Haila Anandita Mana, Prabhura Charane Dari, Karaye, Krandana, Patrapanya Viprera Haila Anandita Mana, Prabhura Charane Dari, Karaye, Krandana, Patrapanya Viprera Haila Nandita Mana, Patrapanya Viprera Haila Anandita Mana, Prabhura Charane Dari Karija Krandana, Prabhura Charane Dari, Karaye, Krandana, Pratapana Viprera Haila Nandita Mana, Patrapanya Viprera Haila Anandita Mana, Prabhura Charane Dari Karaye Krandana, Prabhura Charane Dari, Karaye, Krandana, Patrapana Viprera Haila Nandita Mana, Patrapanya Viprera Haila Anandita Mana, Prabhura Sharane Dari Karaye Krandana, Prabhura Charane Dari, Karaye, Krandana. ¿Alguien más quiere leer? Patrañapana. Patrayapana, Al recibir las hojas, al recibir las hojas, Viprera, Viprera, del Brahmana, del Brahma, Aila, Aila, estaba estaba Anandita, Anandita, complacida, complacida, Mana, Mana, la mente, mente, Prabhura Charane, Prabhura Charane, los pies de loto del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, pies del otro del Señor Chaitanya, Dari, tomando, Tomando, Karaye, Karaye, hace, hace, Krandana, Krandana, llorar. llorar. Repitan, por favor.
Ramadas Vipra Ramadvipra se sintió muy complacido se sintió muy complacido de recibir las hojas de recibir las hojas manuscritas originales del Kurma Purana. Allí mismo, llorando, se postró a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Acordaros que este devoto, Ramadas Vipra, era un devoto del señor Rama, no de Krishna. Y para él, Rama era el Dios supremo. Y tenía tanta devoción que él no quería comer, porque pensaba que Ravana había raptado a Sita. Entonces, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le llevó este manuscrito original, donde dice que Ravana no tocó a Sita, sino una falsa Sita, dice aquí que allí mismo llorando, porque era un alivio para él. Cuando el señor Chaitanya le dio el manuscrito original, se dio cuenta de que Ravana no había raptado a Sita. Entonces dice que llorando se postró a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Había recobrado su ánimo de vivir. Es como si ahora alguien te quita todo tu dinero, todo. Te quedas apático, sin fuerza, y alguien viene y te lo devuelve. Otra vez tienes energía. Así le pasó a Ramadas Vipra. Verso 214. Vipra kaje tumi saksat siragunandana sanjasira desemore diladarasana. Tras recibir el manuscrito, el brahmana Ramadas Vipra, muy complacido, dijo: Señor, le dijo al señor Chaitanya, Señor, tú eres el señor Ramachandra en persona y has venido con hábito de sannyasi para darme tu audiencia. Acordaros que el señor Chaitanya es tanto Krishna como Rama. ¿Y a quién le mostró esta forma de Sadbuya? A ver quién lo sabe. Hay una personalidad que en Jagannath Puri era muy culta y muy erudita. Y el señor Chaitanya le mostró esa forma de Rama, Krishna y Chaitanya Mahaprabhu, con 6 brazos. ¿Quién era? ¿Mula de disgusto? No, era muy erudito. Era líder de muchos sannyasis. Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya. Él era una persona muy culta, era muy erudito, era el líder de muchos sannyasis y era el superintendente del templo de Jagannath Puri. Y el señor Chaitanya le mostró esta forma, conocida como Sadbuya. Sadbuya. Sad quiere decir 6 brazos. 2 brazos de Rama, 2 brazos de Krishna y 2 brazos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 215. Mahaduka itemore karilanishtara ajimora gariviksha kari andikara. Mi querido Señor, dijo Ramadas Vipra, mi querido Señor, tú me has liberado de la gran desdicha de que padecía. Te pido que te quedes en mi casa a almorzar. Por favor, acepta mi invitación. El otro día tenía la mente tan angustiada que no pude ofrecerte un buen almuerzo, porque él pensaba que Ravana había raptado a Sita y no quería cocinar. Eran las 3 de la tarde y no cocinaba. Y cuando el señor Chaitanya le preguntó, dijo, no, vivimos en el bosque y Lasma y Sita no han traído las verduras, ni han traído las raíces. ¿Cómo voy a cocinar? Pero ahora que sabía que Ravana no había raptado a Sita,
Él sí quería ofrecerle un buen almuerzo. Ahora he tenido la buena fortuna de que hayas vuelto a mi casa, porque el señor Chaitanya se fue y ahora regresó al cabo de unos días. Diciendo esto, el brahmana cocinó muy feliz un excelente almuerzo que ofreció a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 218. Seirate tan raji tan rekripakari pandyadese tan ralparni gela gaurahari. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó aquella noche en casa del brahmana y luego, después de darle su misericordia, el Señor partió hacia el río llamado Tamraparni, en la región conocida como Pandya-desa. Pandya, los reyes Pandyas. En el sur de la India estaban los reyes Pandyas. En la época de Sri Yamunacharya, el que le dio la mitad de su reino fue el rey Pandya. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Pandya-des está situado en la región del sur de la India, llamada Kerala y Kola. En todas estas regiones hubo muchos reyes que utilizaron el título de Pandya y que gobernaron sobre Madurai y Rameswaram. ¿Te acuerdas, Aguirre, que estuvimos en Madurai viendo la deidad de Sri Meenakshi, la esposa del señor Shiva, antes de ir a Sriranga? Pasamos por Madurai. El río Tamraparni se menciona en el Ramayana. El Tamraparni, conocido también con el nombre de Purunai, pasa por la ciudad de Turunelveli, antes de desembocar en la bahía de Bengala. El río Tamraparni se menciona también en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 39. Verso 219. Tamraparni snanakari Tamraparni tire naya tripati de kibule que tu jade. En Naya Tripati, a orillas del río Tamraparni, había 9 templos del señor Vishnu. Después de bañarse en el río, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu vio las deidades lleno de curiosidad y siguió su peregrinaje. Jai Sri Sri Radha Govinda Chandra ki Jai, Sigiri Govardhana ki Jai, Sisi Gornitai ki Jai. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Los 9 templos de Vishnu, conocidos con el nombre de Naya Tripati o Nava Tirupati, están situados en Alvar Tirunagarai y sus alrededores. Esa ciudad se encuentra a 27 kilómetros al sudeste de Turunelveli. Todas las deidades de los templos se reúnen en un festival que se celebra una vez al año en la ciudad. Así que hay 9 templos y una vez al año los puyaris traen a todas las deidades en un solo lugar. Y Srila Prabhupada dice que este lugar está a 27 kilómetros al sudoeste de Turunelveli. Después Sri Chaitanya Mahaprabhu fue al lugar sagrado de Chilladatala, donde vio las deidades de los 2 hermanos, el señor Ramachandra y Lakshman. De allí pasó a Tilakanchi, donde visitó el templo del señor Shiva, significado por Srila Prabhupada.
Chiyadatala se conoce también con el nombre de Cheratala. Se encuentra cerca de la ciudad de Kaila. En ella hay un templo dedicado al señor Sri Ramachandra y su hermano Lakshman. Tilakanchi, llamado Tenkasi, está a unos 48 kilómetros al nordeste de la ciudad de Tirunelveli. Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó entonces el lugar sagrado de Gayendra Moksana, donde fue a un templo del señor Vishnu. De allí pasó a Panagadi, un lugar sagrado, donde vio las deidades del señor Ramachandra y Sita. Significado por Srila Prabhupada. El templo de Gayendra Moksana se confunde a veces con un templo del señor Shiva. Se encuentra a unos 3 kilómetros al sur de la ciudad de Kaibera, Nagercoil. En realidad, la deidad no es del señor Shiva, sino que es del señor Vishnu. Panagadi o Panakudi se encuentra a unos 48 kilómetros al sur de Tirunelveli. En el pasado, el templo del lugar cobijaba una deidad del señor Ramachandra, pero más tarde los devotos del señor Shiva sustituyeron al señor Rama por una deidad del señor Shiva llamada Ramesvara o Ramalinga Shiva. Ya si Lakshmi Singadeva aquí. Verso 222. Chantapure asideki si Rama Lakshmana si Vaikunte asi Kaila Vishnudasarana. Más tarde el señor Chaitanya fue a Chantapur, donde vio las deidades del señor Ramachandra y Lakshman. A continuación fue a Sri Vaikunta y visitó el templo del señor. ¿De qué señor visitó? Vishnu. Vishnu, sí señor. Porque Vaikunta es la morada de Vishnu. Vishnu, sí señor. Acordaros que Rama, sus hermanos, Shatrughna, Bharata y Lakshman, su papá, Maharaj Dasarat, vivían en el reino de Kosala, en Ayodhya, que está arriba. Pero Ravana se llevó así a la falsa Sita, a Lanka, que está en el sur, y por todos esos bosques, todos estos lugares que se están mencionando, Lakshman, Sita y Rama estuvieron. Por eso hay tantas deidades de Rama y Sita. Y el señor Chaitanya iba visitándolos todos. Significado. Chantapur, llamado a veces Chenganur, está situado en el estado de Kerala. En ella hay un templo del señor Rama y Lakshman. Sri Vaikunta está a unos 6 kilómetros al norte de Alvar, Tirunagai, y a 26 kilómetros al sudeste de Tirunelveli. Está situado a orillas del río Tamraparni. Sri Chaitanya Mahaprabhu fue entonces a Malaya Parvata y ofreció oraciones a el sabio Agastya Muni. Seguidamente visitó Kanyakumari, el Cabo Comorín. Cabo Comorín ya es la punta de la India. De ahí Hanuman saltó a la isla de Lanka.
Lanka, sí señor. Significado por Srila Prabhupada. La cadena de montañas del sur de la India que comienza en Kerala y se extiende hasta el cabo Comorín recibe el nombre de Malaya Parvata. Con respecto a Agastya Muni hay 4 opiniones diferentes. Primero, hay un templo de Agastya Muni en la aldea de Agastya Pamji, en el distrito de Tanjore. Segundo, en la montaña Sivagiri, Giri quiere decir montaña de Shiva, hay un templo del señor Skanda. ¿Quién es Skanda? ¿Ahí sabe? Ganesh tiene un hermano, Kartikeya, ese es Skanda, sí señor, del que se dice que fue fundada por Agastya Muni. 3. Hay quien dice que en el monte Patilla, cerca del cabo Comorín, sirvió de morada a Agastya Muni. Y 4. Existe un lugar llamado Agastya Malaya, una cadena montañosa que se extiende a ambas orillas del río Tamraparni. El cabo Comorín se conoce también con el nombre de Kanyakumari. Verso 224. Allitaya de Kisi Ramana Gaurahari Mayara de Seteaila Yattabatatari. Ahora va a hablar de los gitanos. Porque en la época del señor Chaitanya, el sirviente del señor Chaitanya fue raptado por unas mujeres gitanas. El cardenal Cisneros, que gobernó España cuando la reina Isabel, católica, falleció, y su hija se llamaba Juana la Loca, que la encerraron en un castillo. Entonces el que gobernó fue el cardenal Cisneros. Cisneros, antes de gobernar, en aquella época, hace 500 años, es de la misma época del señor Chaitanya, su papá de Cisneros le dio un caballo y le mandó, él había nacido en Torrelaguna, que es un pueblo de aquí, de Madrid, le mandó ir hasta Italia a caballo. Cuando llegó a los Pirineos, frontera entre Francia y España, una tribu de gitanos le robó el caballo, le robó el dinero y le golpeó, lo dejó inconsciente allí. Esos gitanos originarios de la India se llaman Bhattataris. Aquí lo va a explicar Srila Prabhupada. Significado: al norte de Mayaradesh se encuentra Kanara del Sur. Al este se encuentra Kok y Mysore. Y al sur, Cochin. Al oeste, el mar Arábigo. En cuanto a los Bhattataris, se trata de una comunidad nómada. Acampan donde les place. No tienen residencia ni paradero fijo. Aunque su apariencia externa parece de renunciantes o sañasis, su verdadera ocupación es robar y engañar. Adulan a otros para que le provean de mujeres el campamento y retienen en sus comunidades a muchas mujeres engañadas. De este modo hacen crecer su población. En Bengala hay una comunidad muy parecida. En realidad, por todo el mundo, dice Prabhupada, esos son los gitanos. En realidad, por todo el mundo hay comunidades nómadas sin otra ocupación que seducir, engañar y robar mujeres inocentes. Tras visitar Mayaradesh, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Tamala Kartik y de allí a Betapani. Allí visitó el templo de Raghunath, el señor Ramachandra, y pasó la noche. Significado:
Tamara Kartik está a 70 kilómetros al sur de Tirunelveli y a 3 kilómetros al sur del monte Aramavali, en la jurisdicción de Tobalai. En Tamara Kartik, allí hay un templo de Subramanya, el señor Kartik, el hijo del señor Shiva. Betapani o Batapani está al norte de Kaila, en el estado de Tamil Nadu. Se conoce también con el nombre de Butapandi y pertenece a la jurisdicción del distrito de Tobala. Parece ser que en el pasado allí había una deidad del señor Rama, pero más tarde esa deidad fue sustituida por una deidad del señor Shiva, conocido con el nombre de Ramesvara o Bhutanath. Bhutanath. Bhutanath quiere decir el señor de los Bhutas. ¿Y qué son los Bhutas? Fantasmas y espíritus. Dice así el verso 226. Gosanira Sangeraje Krishna Das Brahmana Bhattatari Sahatanjan Aidada Sarana. Si Chaitanya Mahaprabhu viajó acompañado de su sirviente llamado Krishnadas. Aunque era un brahmana, en aquel lugar trabó relaciones con los gitanos, con los Bhattataris, se dejó engañar. Y era el sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sirviéndose de mujeres, los Bhattataris sedujeron al brahmana Krishnadas, que era muy sencillo y era amable. En virtud de su mala compañía, le contaminaron la inteligencia. Seducido por los Bhattataris, Krishnadas fue a visitarles a su campamento a primeras horas de la mañana. El señor Chaitanya se presentó allí rápidamente a buscarle. ¿Qué dijo usted? Este ha caído en manos de los gitanos. El señor Chaitanya se presentó allí. Al llegar a la comunidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó a los Bhattataris: ¿por qué retenéis a mi asistente brahmana? Yo pertenezco a la orden de vida de renunciante, sannyasi, al igual que vosotros, porque los Bhattataris son como renunciantes. Sin embargo, me estáis causando sufrimiento intencionadamente. No veo en ello ninguna buena lógica. Al oír a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los gitanos, los Bhattataris, fueron corriendo hacia él empuñando armas con intención de lastimar a Sri Chaitanya. Cogieron espadas, cuchillos, diferentes armas. Sin embargo, las armas se les cayeron de las manos, clavándose en sus propios cuerpos. Al ver que algunos de los Bhattataris habían quedado despedazados, los demás salieron huyendo en 4 direcciones. En medio del tumulto y el griterío que se levantó en la comunidad de gitanos, Bhattataris, Sri Chaitanya Mahaprabhu sujetó a Krishnadas por la sica, le cogió del pelo y se lo llevó de allí. ¿Qué quiere decir eso? Que Maya es muy fuerte. Chaitanya Mahaprabhu es Dios mismo. Y su sirviente Krishnadas, que era de una familia brahmana, cayó por la energía ilusoria de Maya. Krishna dice en la Bhagavad Gita: esta energía divina mía es muy difícil de superar, pero aquellos que se entregan a mí pueden atravesarla fácilmente. Un sirviente personal de Prabhupada. Cuando Prabhupada estaba en 1968,
1969, en Inglaterra, y por primera vez la NASA había construido una nave para ir a la Luna, Srila Prabhupada le dijo a su sirviente que alquilara una televisión, no que comprara, que la alquilara por unas horas. Y Prabhupada dijo, bueno, enciéndela la televisión, a ver cómo es la Luna, a ver si realmente han ido a la Luna. Y pusieron la televisión allí en Londres, donde estaba Prabhupada, y cuando saltaron los astronautas, el que saltó y empezó a dar botes, dijo, puede ser que hayan ido a algún lugar, pero eso no es la Luna, porque la Luna se dice en el Srimad Bhagavatam que es muy bello, que es un lugar, un planeta celestial, donde las mujeres son muy hermosas, y allí no hay nadie, solo hay polvo y piedras. Y entonces un sirviente personal americano de Prabhupada, que tenía más fe en la NASA que en Prabhupada, le dijo a Prabhupada, sí, ellos han llegado a la Luna. Desafió a su maestro espiritual. Yo, como me he comprometido con usted, le voy a servir hasta que regresemos a América. Pero cuando lleguemos a Estados Unidos yo me voy del movimiento. Imagínense qué tonto, que estaba con un devoto puro del Señor y lo rechazó. Así, este brahmana Krishnadas se fue con las gitanas. Naya es muy fuerte. Lo cogió por el pelo y se lo llevó del lugar. Esa misma noche, Sri Chaitanya Mahaprabhu y su asistente Krishnadas llegaron a las orillas del río Payasvini y después de bañarse fueron a visitar el templo de Adi Kesava. Cuando el Señor visitó el templo de Adi Kesava, quedó inmediatamente abrumado por el éxtasis. Ofreciendo diversas oraciones y reverencias, cantó y bailó. Toda la gente del lugar estaba muy asombrada de ver los estáticos pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos ellos dieron una buena bienvenida al Señor Chaitanya. En el templo de Adi Kesava, Sri Chaitanya Mahaprabhu habló de temas espirituales con devotos muy avanzados. En ese lugar encontró un capítulo de la Brahma Samhita. La Brahma Samhita son las oraciones que ofreció el señor Brahma a Krishna, pero solo encontró el capítulo 5. Ahora, en un significado que viene a continuación, que es donde vamos a leer el último verso, el 240, explica todo el contenido de la Brahma Samhita. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy feliz de encontrar un capítulo de aquella escritura y en su cuerpo se manifestaron signos de transformación estática: temblor, lágrimas, transpiración, trance y júbilo. En lo que se refiere a la conclusión espiritual suprema, no hay escritura como la Brahma Samhita. En verdad, esta escritura es la revelación suprema de las glorias del Señor Govinda, pues revela el conocimiento supremo acerca de él. En la Brahma Samhita se expone con brevedad todas las conclusiones y por ello es esencial entre todas las escrituras Vaishnavas. Significado por Srila Prabhupada. La Brahma Samhita es una escritura muy importante. Sri Chaitanya Mahaprabhu consiguió el capítulo 5 en el templo de Adi Kesava. En este capítulo 5 se exponen las conclusiones filosóficas de Achintya Veda Aveda Tattva, unidad y diferencias simultáneas. El capítulo 5 habla también de diversos métodos de servicio de devoción, del himno védico
de 18 sílabas. Trata del alma, de la superalma, de las actividades fruitivas. Da una explicación acerca del Kama Gayatri y del Kama Villa, acerca del Mahavishnu original, así como una descripción detallada del mundo espiritual. Habla de que en el mundo espiritual están los árboles de los deseos, Kalpavriksa, que las vacas se llaman Surabhi, que las casas están hechas de piedras de toque. Da una descripción del mundo espiritual, así como una descripción detallada del mundo espiritual, en particular de Goloka Vrindavan. La Brahma Samhita habla también del semidios llamado Ganesha, de Garbo Dakasayi Vishnu, del origen del mantra Gayatri, de la forma de Govinda, de su morada, de su posición trascendentales, de las entidades vivientes, del objetivo supremo, de la diosa Durga, del sentido de las austeridades, de los 5 elementos densos, del amor por Dios, del Brahman impersonal, de la iniciación, del Señor Brahma, de la visión del amor trascendental que nos capacita para ver al Señor. Explica también los distintos pasos en el servicio de devoción. Trata además de la mente, del yoga nidra, de la diosa Lakshmi, de la diosa de la fortuna, del servicio de devoción en éxtasis espontáneo, de las encarnaciones, comenzando con el señor Ramachandra, de las deidades, del alma condicionada y sus deberes de la verdad acerca del señor Vishnu, de las oraciones de los himnos védicos, del señor Shiva, de las escrituras védicas, del personalismo y el impersonalismo, del buen comportamiento y de muchos otros temas. Habla también del sol, Surya, y de la forma universal del Señor. Todos estos temas se explican de forma conclusiva y sintetizada en la Brahma Samhita. Es un significado muy potente. Todas estas cosas hablan. No hay ninguna escritura superior a los Vedas. Y la Brahma Samhita forma parte de los Vedas. Porque ahí dice cómo es Dios, qué forma tiene, cómo es su casa, dónde Él vive. No encontramos eso en ninguna otra escritura. ¿Cómo se llama? Nos da la dirección, nos da. Ahí concluimos la lectura de hoy del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 9, el Señor Sri Chaitanya visita los lugares sagrados, verso 240. El próximo domingo daremos a partir del 241. Hay 5 minutos por si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Verdad? ¿Está todo claro? Hay que leer la Brahma Samhita. Muy bien, muchas gracias. Sri Chaitanya Charitamrita aquí, Srila Prabhupada aquí, Krishnadas Kaviraj